Si alguien me plagia el guión, lo que debemos hacer es acudir a un especialista en la materia, a un abogado de derechos de autor, de propiedad intelectual. El plagio se define como copiar en lo sustancial una obra ajena, dándola como propia, y supone la vulneración de los derechos morales del autor, que reconoce el artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual, el derecho a la integridad de la obra y el derecho de paternidad. También supone la vulneración de los derechos de explotación, estos que vienen contemplados en la Ley de Propiedad Intelectual desde el artículo 17 hasta el artículo 21, que son el derecho de reproducción, comunicación pública, distribución y transformación. Este acto ilícito supone una indemnización al autor por daños morales y al titular de los derechos de explotación. Incluso supone la retirada del comercio de este material y su destrucción. Lo interesante en el plagio es concretar cuando nos encontramos ante un plagio y cuando no. A propósito de esto, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 8 de abril de 2011, la sentencia 114 de 2011, a propósito de la confrontación de dos guiones cinematográficos, se estiman en este caso las pretensiones del demandante, ya que se prueba que hay un grado elevado de coincidencia entre estas obras confrontadas. En la obra del demandado se incorpora parte de la línea argumental de la obra del actor, incluso enriqueciéndola con algunos matices, y se constatan similitudes sustanciales en la trama y en el desenlace de la obra, incluso en la elaboración de los personajes principales y secundarios y su interrelación entre ellos. Por otro lado, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 22 de noviembre del 2007, la sentencia 220 de 2007, en este caso se desestiman las pretensiones del demandante, a propósito de que se indica en el propio texto que la coincidencia de lugares comunes o el uso de tópicos en diferentes películas no supone una violación de los derechos de autor, en el sentido de que los derechos de autor no pueden ofrecer protección a este tipo de situaciones. Bien, es cierto que el plagio es un concepto penal, aunque no se suele usar esta vía. El Código Penal lo regula en el artículo 270 e impone penas de prisión que llegan desde los 6 meses hasta los 4 años de prisión.